Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ahí les pongo play, ¿eh? Espero que se escuche. Una abeja revolotea sobre la comida del picnic. Toma una buena dosis de fruta y se va. Al rato, 10 o 12 abejas aparecen obligando al grupo a trasladarse a otro sitio. ¿De dónde han salido? ¿Quién las ha llamado? Carl von Frisch, un zoólogo alemán, demostró que las abejas poseen un complejo sistema de comunicación con el que, entre otras cosas, pueden localizar la comida. En sus investigaciones, el alemán colocó un cuenco con azúcar a menos de 100 metros de la colmena y observó cómo la exploradora que lo encontró corrió a contarlo a las demás. Primero regurgitó un poco para dar a probar a sus compañeras la calidad del alimento y después comenzó a trazar círculos en una curiosa danza. Las demás partieron en busca del azúcar dibujando círculos alrededor del panal hasta dar con él. Von Frisch alejó entonces el cuenco y observó que la abeja que lo encontró bailó una danza diferente. En vez de círculos, describió una especie de 8, trazando una línea recta entre los dos círculos, al tiempo que movía el abdomen de un lado a otro. Lo más sorprendente es que en este caso, las abejas no dieron vueltas alrededor del panal, sino que salieron disparadas hacia el cuenco, situado a casi 1 kilómetro. Moviendo el cuenco y observando a las abejas, von Frisch descubrió que las abejas saben matemáticas. Con ayuda de un cronómetro, observó que la frecuencia de movimiento del abdomen era proporcional a la distancia a la que estaba el alimento. Con un transportador, descubrió que la línea recta que traza la abeja en su danza del abdomen forma un ángulo con la vertical del panal, que se corresponde con el ángulo que forman las líneas que parten del panal hacia el sol y hacia la comida. Años después, un colaborador de von Frisch construyó un señuelo que imitaba perfectamente estas danzas. Sin embargo, no consiguió que ninguna abeja hiciera caso a su mensaje. Entonces grabó los sonidos que hacía una abeja danzando y se los incorporó a su señuelo. Estuvo cerca. Es probable que el complicado lenguaje de las incluya algunas. Muy bien. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a sacar que no siga la reproducción, porque va a seguir hablándonos de las abejas y de... Ahí está. Bien. La idea entonces es este experimento. ¿Qué les pareció primero? Es interesante. Ay, me dice su conexión es inestable. Sí, profe, se ve y se escucha, o sea, se escucha bien, pero por momentos se ve como trabada la imagen. Sí, sí. Ay, no sé qué hacer, esperen. Voy a empezar por eliminar sonidos de fondo. Y segundo voy a ver cómo viene el modem. No sé qué hacer ya. Ahí por lo menos un poco mejor se me debería escuchar. Porque Sí, eliminé, cerré la ventana. Se le escucha fuerte y claro. Ay, bien, vamos todavía. Ahí está. Bien. Entonces, la idea es trabajar sobre este experimento. Saben que estamos dentro del marco de la unidad 2, que la unidad 2 en la unidad 2 el propósito y el nombre de la unidad 2 es comparar la comunicación animal con el lenguaje humano. Intencionalmente es similar al título del texto de este autor, ¿sí? Y lo interesante, o lo relevante, en esto es, fíjense que él, cuando elige ponerle un nombre a su texto, le pone comunicación a las abejas, no lenguaje. Y el lenguaje lo deja reservado para el mundo humano.
Bien, entonces acá hay un punto bastante nodal e interesante. Y además de esto, de este detalle que yo les digo, miren cómo los nomina, otra cuestión que es relevante y que es importante tener en cuenta es que, ¿qué visión tiene el autor? Entonces yo siempre primero trato de contextualizarlo, que veamos el experimento por quienes lo hicieron. También les cuento cosas sobre la investigación. Por ejemplo, que vos podés tener un resultado en investigación, pero se puede interpretar de múltiples maneras según en el marco conceptual en el que te parás, según las definiciones que vos manejás. Y esto lo marco como algo interesante a definir, porque hay datos objetivos acá. Los datos objetivos son, hay una abeja exploradora, vamos a enumerarlos. Situación 1, hay una abeja exploradora que hace, que sale del panal. ¿Y qué hace? ¿Por qué sale del panal? Va a buscar comida. Perdón, ¿cómo? Va a buscar alimento. Muy bien, va a buscar alimento. Sale la abeja exploradora y va a buscar alimento. ¿Y luego qué pasa? Avisa a sus demás amigas. Vuelve al panal. Vuelve al panal, sí. Muy bien, vuelve al panal. ¿Y cuando vuelve al panal qué hace? Avisa a sus amigas. Comunica. Genera movimientos. Bien, genera unos movimientos, vuelve al panal, les da una porción del alimento que encontró en esa fuente para que las otras lo prueben, y después les hace una danza. ¿Y esa danza qué les indica a las otras? Que encontró Alimento comida. y distancia. Claro, Muy bien, la distancia del alimento. la distancia del Sí. alimento. Exacta, muy bien, la ubicación exacta, distancia y ángulo. Bien. Ujú. ¿Y qué hacen las demás? Salen y van exactamente al lugar. Bien. Ujú. Esto es un dato objetivo. ¿Sí? Entonces, el punto es que, según en qué marco conceptual te parás, vos podrías decir que es comunicación o que es lenguaje. Ujú. Hay autores que lo han planteado como un lenguaje. De hecho, si ustedes se fijan en el video, dicen el lenguaje de las abejas. Y suman otra cosa que me parece interesante, que es que dicen que las abejas tienen noción de cálculo. Matemáticas, sí. Saben matemáticas. Esa parte de que las abejas saben matemáticas no la entendí bien. ¿Eh? Que la parte donde dice en el video que las abejas saben matemáticas no la entendí bien, porque hablan como de que trazan tipo un triángulo a ver en qué dirección tienen que ir las abejas, pero ¿cómo saben a cuántos metros está la comida? ¿La otra los guía? Porque Según el baile que hace, si hace un baile más lento o el 8 es más achatado o más alargado, son más de 100 metros o menos de 100 metros. Cambian un paso de la danza para indicarle los metros. Ujú. Ahora la pregunta o lo increíble esto es que si menos de 100 metros un baile, más de 100 metros otro baile, otro paso en el baile. Es interesante porque está bien, ellos dicen que saben matemáticas, que tienen noción de cálculo. ¿Bien? ¿Saben qué pasa con la noción de cálculo? ¿Qué estructura biológica está comprometida ahí? ¿La inteligencia? El cerebro, El razonamiento. Claro, conocimiento. el razonamiento, la inteligencia, sí, está comprometido el prefrontal. Tendríamos que decir que las abejas tienen un lóbulo prefrontal, o no sé qué, porque tal vez podría haber un mecanismo subyacente, no lo sabemos, habrá que investigarlo. No sé si lo siguen investigando. Después, si curiosean, cuéntenme, compartan en el grupo si alguien tiene alguna data de eso. Pero sí, tal cual, eso pasa, ¿entienden? Estamos diciendo que en el mundo de las abejas hay noción de cálculo, es complejo. ¿Dónde ubica el ser humano? Es una pregunta a hacerse. Otra cuestión, no solamente es dónde ubica el ser humano, sino, a ver cómo decirles, bueno, eso, qué mecanismos subyacentes estarían en juego, si es que en realidad validamos la idea de que haya noción de cálculo, ¿bien? O sea que implican muchas problematizaciones. En esta materia vemos lenguaje, y vemos a Benveniste, que Benveniste, y acá es cuando yo se los presento, y de paso les muestro su cara, su rostro. Ustedes tienen el PowerPoint dentro de lo que es
en el Drive, en la carpeta que dice PPT y textos, tiene los PowerPoint, ¿sí? Y DA2 está condensado 2 autores, Juan Carlos Gómez, que es el que va a venir después, y el actual que es Emil Benveniste. Y Emil Benveniste ve este experimento y ve las conclusiones a las que arriban. Imagínense que estará muy preocupado, habrá estado muy preocupado siendo un estudioso del lenguaje, y un estudioso del lenguaje que define el lenguaje como una capacidad humana. ¿Entienden, no, lo que estoy planteando? Si él define el lenguaje como una capacidad humana, estamos en problemas si decimos que el lenguaje en el mundo de las abejas, porque entonces, ¿qué nos hace humanos? ¿Sí? Entonces él como que no le agradó que hayan interpretado de esa manera el experimento, no está de acuerdo con esas ideas, entonces se emprende en el texto que ustedes leen, que es un capítulo de un libro sobre la problemática de lingüística general, ¿bien? Acá lo tienen, él es Emil Benveniste, nace en 1902, 1976 fallece, es profesor de lingüística, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, él se forma con Ferdinand de Saussure, Saussure es el otro autor estrella de la materia como de Peirce, así que, bueno, súper recomendable la obra de Saussure, tiene muchas implicancias, son clásicos de este tipo de contenidos, y él se forma con él, ¿bien? Es su maestro, escribe algunas obras en combinación con él, hace unos análisis, investigaciones sobre distintas lenguas, y bueno, escribe entre tantos ensayos, 28 ensayos, son reunidos en un libro, que lo tienen ahí, Problemáticas o Problemas de Lingüística General, que ahí está, de ahí es este texto. Él es un estructuralista del lenguaje. Ser un estructuralista, ¿se acuerdan o recuerdan qué es ser un estructuralista? ¿Qué es el estructuralismo como movimiento? Yo no creo haberlo dicho, no me acuerdo si lo dije, pero yo pienso que tal vez de materias como teorías y sistemas, como tal vez filosofía, o tal vez problemáticas, yo diría que problemáticas sociológicas y antropológicas deben haber visto estructuralismo, algo, ¿no? ¿No? Sí, sí. ¿Sí o no? No me acuerdo yo, profe. Sí, pero yo no me acuerdo. Bueno, el estructuralismo... La cursamos juntas, así que... Sí, es un enfoque de ciencia social. No me acuerdo. Bueno, el estructuralismo es un movimiento que afecta a distintas disciplinas, podemos verlo en distintas disciplinas, la sociología, por eso les pregunté problemáticas, porque en la sociología están los estructuralistas, uno de los exponentes máximos del estructuralismo es Saussure, otro Piaget. Pasa que Piaget se lo plantea como constructivista, pero a su vez también es estructuralista. Básicamente el estructuralismo defiende la idea de una visión sistémica de aquello que estudie, y que esa visión sistémica implique que hay un conjunto de elementos, pero no están como apelmazados o amuchados, sino que están interrelacionados. Es un sistema, no es un conjunto, no es un mero conjunto de elementos, sino es una visión sistémica. Hay varios elementos que están relacionados entre sí, y que estén relacionados entre sí implica que se afectan mutuamente, que se manejan de manera dinámica entre sí, y que van de estructuras más elementales o más sencillas a estructuras más complejas. ¿Bien? Estructuras simples o sencillas como, por ejemplo, pensaba en el lenguaje, podríamos decir, porque pensaba en Piaget podríamos saber los estadios. Fundamentos epistemológicos. Cuando ven a Samaja tiene una visión bastante análoga a estructuralismo también. Es como una especie, los que cursaron conmigo esa materia, yo les decía, es como una escalera donde vos ves de manera visible los peldaños. Es como que no significa que el que esté en un nivel más complejo sea mejor que el otro, superior, ¿no? Sino que se sostiene en el otro. Si el otro no estuviera, no llegás al de más arriba. Entonces, esa es la idea que ustedes, para que se esquematicen,
representen la idea estructuralista. Va de lo más simple a lo más complejo, pero se sostienen, se interrelacionan. Y eso también. ¿Y qué más decir? Entonces, desde el punto de vista del lenguaje, es que, por ejemplo, nosotros tenemos consonantes y vocales. De la combinatoria de consonantes y vocales van a surgir sílabas. De esa combinatoria de sílabas surgen palabras. De esa combinatoria de palabras surgen oraciones. Y de esa combinatoria de oraciones tenés razonamientos, tenés argumentos, ¿bien? Entonces, va de lo más simple a lo más complejo, pero un razonamiento no podría existir sin ninguna de las otras partes. Eso es ser estructuralista. Estás pensando en términos de estructura, aquello que estudias, de estructuras simples, que avanzan hacia más complejas, que están relacionadas de manera sistémica entre sí, pero también, como estudiosos del lenguaje, él y Saussure, sobre todo Saussure, por forma de Bardel, consideran que el lenguaje tiene muchas aristas para ser estudiado. No lo puedes estudiar, ¿cómo decirlo? No puedes estudiar desde un aspecto solo. Es muy complejo. Esto se lo vengo diciendo al principio, creo, de la materia. Entonces vamos a ver cuál es esa complejidad. Bien, entonces imagínense que él vea el experimento y que le digan que hablamos de un lenguaje en el mundo de las abejas. Es como muy fuerte para él. Entonces escribe este ensayo. Bien. Tiene el nombre del ensayo, Comunicación animal y lenguaje humano, Emil Benveniste. Y fíjense que hay como dos objetivos generales acá, dos objetivos de trabajo. Comparar las características de uno y de otro, luego establecer condiciones lingüísticas, o sea, qué condiciones, qué características tiene que tener algo para hacer lenguaje. Eso es lo que él va a hacer. Entonces, ¿ven? Él dice, preguntémonos, bueno, a ver si estamos ante un lenguaje no humano. ¿Hablamos de un lenguaje? Entonces él va a ofrecer argumentos en contra de esa posición. Ya de antemano sabemos que él no considera que las abejas tengan lenguaje. Bien, ahora lo que nos va a decir es por qué. ¿Sí? Y otra vez el interés de Benveniste no son las abejas en sí mismas, sino, vuelvo a repetir, es el punto de qué hace un lenguaje. ¿Se acuerdan que habíamos visto en SEBE los elementos de la comunicación? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran y cómo los podríamos aplicar en estas abejas? Me encanta porque es como el anti-power, mi power, ahora que estoy mirando. El anti-power, porque tiene como mucha palabra, pero les queda como un resumen. Por eso lo dejé así. El clan. Ay no, me congelé. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, Sí. te estás moviendo igual. Te vemos. ¿Cuáles eran los factores claves? Información, El mensaje, código, el código, contexto. fuente. Esos, Muy bien. Hay una fuente. ¿Qué era? ¿Quién sería la fuente en la abeja, Fuente la abeja. Bien. El código. la danza. La danza. La danza La abeja exploradora es la fuente. es la fuente. El destino, El código es los la comida. congéneres. El código, la danza. El Muy bien, destino, está codificado. ¿El mensaje cuál sería? Que hay comida. Ese es el mensaje porque La solo lo entienden ubicación del ellos. alimento. Muy bien. el alimento. El destino, los congéneres. La ubicación del alimento sería el mensaje, la codificación sería la danza, el canal. Auditivo. Visual. Visual. Auditivo Visual. y visual. Porque la abeja también emitía un ruido, ¿no? Auditivo, claro. Sí, por eso. Sí, pero no es momento de cantar. No es momento de cantar. No. Perdón. Bien.
sabe lo que me está haciendo. Me sacó el micrófono y está cantándole. Quiero decir. Disculpen. Karaoke. Qué bárbaro. Perdonen. ¿En qué estaba? Estábamos El canal. visual y auditivo. Es verdad, uno podría decir que el canal es visual y auditivo, ¿no? Ahora el punto es que el autor, perdón, me quedé tentada, el autor lo marca como visual, no auditivo. Eso tiene que ver por la luz, porque lo hacen a la luz del día. Muy bien. Esa danza, y ahí incluimos la noción de contexto. Claro. ¿Por qué incluimos la noción de contexto? Porque claro, esto es un contexto que es cuando llega la colmena, ¿bien? Es cuando llega la colmena, estamos todos de acuerdo, y es de día, y toma como punto de referencia para hacer el ángulo al sol. Quiere decir que si fuera oscuro, si estuviera oscuro, si estuviéramos en plena oscuridad, no se podría dar esa comunicación. ¿Bien? Algo que en el mundo humano no ocurre. En el mundo humano no importa si estás en oscuridad, te puedes comunicar igual. Profesora, lo que estaba leyendo en el libro, de que el hombre lo hace de otra forma, en cambio los animales lo hacen por forma distinto, dice. Sí, claro. Él va a tratar de establecer diferencias y similitudes. Hay similitudes, sí, porque están los 6 factores de comunicación. No. Están los 6 factores de comunicación, llévalo por ti. Están los 6 factores de comunicación. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué están los 6 factores de comunicación? Bueno, porque hay alguien que emite, hay un mensaje, hay alguien que recibe, hay una codificación, hay un canal y hay un contexto. Sí. ¿Podemos decir que es comunicación si están esos 6 factores? Sí. Es comunicación. Ahora, el punto es, si hablamos de comunicación, seguro. Ahora, ¿podemos decir que es lenguaje? No. Que él empieza a decir que no, porque... Hay intervención vocal. Y ahí vienen las diferencias. Y él dice, bueno, el Hay mensaje una combinación de está morfemas. solamente a la ubicación del alimento. No hay otra data, no hay otra información. Ni siquiera la calidad del alimento le llega a comunicar, porque el alimento, dice el autor, se lo tienen que traer para que lo prueben. No les puede decir tampoco en el contenido del mensaje la calidad del alimento. Lo que dice también es que cuando las otras abejas salen y van, no es que vienen a traer una, digamos, como una extensión del primer mensaje que recibieron, sino que traen el mensaje de lo que verificaron en ese momento. Es como sería como un mensaje nuevo. Yo lo interpreto así. ¿Vos decís cuando le trae el alimento? Claro, porque como dice, como que no es una extensión del mensaje inicial. Claro. No es que están retransmitiendo el mensaje de la primer abeja, sino como que las nuevas que salen vuelven con un mensaje, pero que por la vivencia que tuvieron en ese momento. Por lo que entendí. Bien, exacto. Entonces, y eso es una de las cosas que marcan que no es transmisible, dice en el mensaje tampoco. Bueno, ya eso lo vamos a ver ahí más adelante, mientras vamos avanzando, pero claro, sí. O sea, acá hay una cuestión. ¿Hay mensajes? Sí. Pero el contenido del mensaje está específicamente en la ubicación del alimento y no hay más que eso. Muy bien. Y sirve para la vivencia de ese momento, ¿sí? O sea que, bueno, no nos metemos con la memoria ni nada. Pero porque hay otras operaciones que entran en juego también. Bien, entonces el mensaje es específico, es la ubicación. Nosotros tenemos mucha más variedad en cuanto al contenido de los mensajes. No estamos condicionados, como ellas, en lo que sería el factor ambiental, si hay luz, no hay luz, ¿bien? Él dice que ellas, entonces lo codifican en danza, nosotros tendríamos otras codificaciones que hacemos, por supuesto. Y las otras, a ver, les voy a mostrar. Bueno, acá no me meto porque ya estuvimos hablando del experimento. Y es más, lo vimos, así que me parece más divertido verlo que... Bien. Entonces acá tienen, ¿no? Diferencias. En esta diapo tienen marcadas esas diferencias, ¿ven? Entonces, las abejas se van a expresar por medio de la danza, no hay voz, pero bueno, podríamos decir en tal caso que es como, si se quiere, una comunicación gestual, análoga, ¿no? Al mundo humano.
Y que entonces estaría limitada solamente a la percepción visual, ¿no? Nosotros se dice que somos multimodales, vos podés hacer gestos y verbalizaciones, y combinar gestos con verbalizaciones, expresiones corporales, etcétera, ¿no? Pero igual él es un lingüista, así que siempre piensen con la cabeza de un lingüista. La cabeza del lingüista es lenguaje, y este tipo de lingüistas son los que piensan que el lenguaje es algo muy complejo, entonces vamos a estudiar un aspecto del lenguaje que es la lengua. Y la lengua es ese sistema de palabras, de signos lingüísticos, vamos a decir. Y entonces él plantea esto, ¿no? Como que podríamos decir que, no sé si decir que es ilimitada, pero que es mucho más compleja, mucho más complejo las verbalizaciones que uno hace, las enunciaciones orales, que simplemente una danza o una gestualidad. ¿Bien? Dijimos, bueno, entonces no está condicionado por el factor ambiental. Vayan anotando porque una de las actividades que tienen que hacer es un cuadro comparativo, mundo animal, mundo humano, de similitudes y diferencias en la comunicación de las abejas humanos, ¿no? Bien, otro punto importante es que no genera respuesta. ¿Qué quiere decir que no genera respuesta? Que si de repente las demás abejas no pueden, a ver cómo decirlo, si las demás abejas no logran decodificar, no le pueden preguntar, che, mira, no te entendí el último paso de la danza, ¿no me lo puedes repetir? No le pueden decir eso, ¿bien? Entonces, la cuestión es que si tuvieran dudas, directamente nos salen del canal. ¿Saben cuándo quedó demostrado eso? Cuando los experimentadores, en el video que les mostré, primero hacen observación natural y después ellos le ponen el tarro de azúcar, para ver qué hacían, ¿no? Y en la fase en la que ellos hacen artificialmente, tratan de recrear, para ver cómo era la comunicación, habían grabado el sonido del aleteo, para ver si ese sonido comunicaba, ¿no? Y dice, no, en realidad no, porque cuando ellas decodificaron es como que iban a salir, pero como estaban confusas volvieron, ¿vieron? Entonces ya sabemos que si hubiera alguna confusión no van a salir, ¿sí? Pero no le van a preguntar a la otra. Por ende se dice que no hay diálogo. Se dice que en las abejas hay un mensaje unidireccional. No hay respuesta. Y ahí está lo que decía la compañera, que tampoco es transmisible. No pueden jugar al teléfono descompuesto. No es que una le baila a la otra y la otra le baila a la otra, no, eso no pasa. ¿Bien? Entonces, no tienen capacidad, va a decir él, de referirse a un dato lingüístico. No encontramos una reacción lingüística. No, ¿ven? Por eso dice, el mensaje de una abeja no puede ser reproducido por otra que no hubiera visto por sí misma las cosas que la primera anuncia. Y ahí está lo que dice Nati. El mensaje expresa su vivencia. ¿Dónde está la ubicación del alimento? Es eso, como la ruta para llegar al alimento. Y es lo que ella vivió, no es que esta le va a contar lo que dijo la otra, eso no ocurre. No hay diálogo y no es transmisible. Son dos píxeles. ¿Bien? Y otra cuestión importante que marco, que en tanto estructuralista del lenguaje, lo que les decía al inicio, yo siempre les hago evocar en sus experiencias de formación previas, si han hecho, recuerdan el análisis sintáctico, el análisis semántico y el análisis morfológico de oraciones en las materias como lengua. Sí. Quedó lejos eso, profe, pero sí. No me acuerdo. Más o menos. ¿Qué hacían cuando analizaban oraciones? ¿Cómo hacían? Las desarmaban. Parábamos Las desarmando. oración, Se dividía la oración. Muy bien. Sujeto y predicado. Componiendo. Verbo, predicado. Muy bien. Entonces, una de las propiedades del lenguaje que es posible, es factible, es componer. Cliqué mal. Una de las características que es descomponible. Eso hacían en las oraciones, las descomponían. ¿Y qué hacían? Identificaban sujeto, predicado. ¿Y qué hacían cuando hacían los análisis morfológicos? Combinábamos, los analizábamos, los combinábamos. Conjugábamos el verbo. Claro. Bien, había una raíz y una desinencia, ¿se acuerdan? Partías por la mitad de la palabra y después veías la conjugación. ¿Se acuerdan?
Y, No, y eso no me analizaban acuerdo. género y No, número, claro, el No, género de las tanto en detalle. Hace no. 70.000 años que terminé el colegio, así que. Bueno, eso que hacían es lo que es la lógica de un estructuralista del lenguaje. ¿Se entiende? Sí. Son Que estos morfemas que él habla que los menciona. morfemas hacen alusión a eso. Claro. Se pueden combinar. Hay distintos elementos fonadores, o sea, vos tenés los sonidos vocálicos con los consonantes, ¿no? Forman sílabas, ¿no? Y esas van a constituirse como morfemas. Esas morfemas, por ejemplo, están los prefijos, están los prefijos, que son los que, las palabritas esas que anteceden algunas, como por ejemplo, anónimo, amnesia. El A es sí, significa, ¿se acuerdan? ¿Saben, no? O el neo, el prefijo neo. no, Neo es profe, nuevo. demasiado lejos, no me Nuevo, acuerdo. sí. Nuevo, yo Bueno, si yo digo neologismo, neoliberalismo, etcétera, neo es nuevo. O neonatología, que es nuevo, bebé. En sí misma suelta no significa nada. Cuando vos lo combinaste con las otras, le da otro sentido a la palabra. Bueno, Eso es distinto al fonema. ¿Sí? sí. ¿Digo bien? Bien. Rememora. Entonces, quiero decir que, básicamente, a mí lo que más me importa que se queden de acá no es analizar las oraciones ni nada, sino que ustedes entiendan cuando hablamos de componible de qué hablamos, y cuando hablamos de analizable, analizar es dividir para estudiarlo. Entonces eso se hacía con las oraciones. Entonces se dice que el lenguaje se caracteriza por ser analizable, por ser descomponible, algo que en el mensaje de las abejas no podés hacer. ¿Me entienden? Sí, sí. Entonces, claramente seguimos esbozando argumentos a favor de por qué no hay lenguaje en las abejas, y si hay comunicación, por cierto, una comunicación sofisticada, que se caracteriza por un código de señales, esa es la palabra clave, código de señales, pero no lenguaje, porque no es descomponible, porque no es analizable, porque está condicionada por los factores ambientales, porque no hay diálogo, o sea, no es transmisible, es unidireccional. Y otra característica que tiene el lenguaje es el hecho de que trasciende, o sea, en un punto te permita significar la experiencia. Las abejas le dicen, la abeja exploradora le hace el baile y le dice dónde está la ubicación, pero no le dice si se encontró con otro insecto y no sé, la quiso atacar, qué sé yo, o cómo se siente, no, al respecto, uy, estoy contenta porque encontré la fuente de alimento. No puede transmitir todo eso, ¿entienden? O sea, es una cuestión funcional, casi que adaptativa, pero no hay más allá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, sé que voy a pecar por, no sé, voy a hacer una pregunta muy tonta de pronto, pero la voy a hacer porque me lleva en la cabeza. Es decir, que las Nunca una abejas pregunta entonces, es tonta. Eso es de- grábenselo siempre. ok. Nunca, jamás una pregunta va a ser tonta. Es Al decir, contrario, así es como enriquecedora. que las abejas entonces no son inteligentes, aunque tengan la capacidad de aprender de otras abejas cómo transmitir ese mensaje, o sea, pero no son inteligentes. Y esa es una pregunta para quienes estudian los procesos psicológicos. Y yo creo que es muy interesante. Pregúntenle a los profes de procesos, cuando díganle, vimos un experimento en semiología de unas abejas y cuéntenle a ver qué les dice. Depende de qué autor lo mires también. Siempre yo te voy a decir eso, te lo voy a contestar siempre así. Creo que esa es la gran respuesta, o sea, uno tiene respuesta según en qué marco teórico se para, porque si uno se para en una línea vygotsiana, hay procesos psicológicos elementales y hay otros superiores. Los elementales son compartidos con los animales, percepción, sensación, ¿no? Todo lo que ven en procesos uno, salvo al final que creo que empiezan viendo pensamiento. Aunque tendríamos que ver qué pensamiento. Bueno, no me voy a meter en proceso, pero claro, hay que ver
primero cómo se define inteligencia y quién es el autor que define, o sea, cómo define el proceso psicológico, y si es en la obra vygotsquiana, si es, a mí porque me gusta Vygotsky, pero bueno, en la obra vygotsquiana si es elemental o superior, ¿no? Yo creo que hay inteligencia, pero no es la inteligencia que hablamos cuando hablamos en el mundo humano. No es un razonamiento, es algo más mecánico. Exacto. Es una inteligencia más mecánica. Más Lo que asociado dice- a lo que percibimos, a los estímulos. Está ligado a lo perceptual, Al instinto más que todo, me parece. está en juego el instintivo, sí, totalmente, lo adaptativo, es sobrevivir o morir, supervivencia pura. Hablabas el otro día de la ardilla. Una cosa quiero decir, siempre yo este texto siempre es muy escabroso por los cuidados que uno tiene que tener. Porque no sé si yo les he dicho en otros momentos que hay que tener mucho cuidado con las sobreatribuciones y significados que hacemos. Que siempre sobreatribuimos significados, o tendemos a hacerlo, no sé, no siempre. Pero tendemos a sobreatribuir significado a los humanos. Por ejemplo, no sé, a las mascotas, incluso a los niños, cuando van desarrollándose, decimos, mirá, hizo esto por tal cosa, y tal vez no lo hizo por eso. Hay autores como Brunner que dicen que vos de tanto sobreatribuir, o sea, atribuir por demás significado a la experiencia, a lo que hace el otro, introducís ese mundo de significados, específicamente los niños. Y yo creo que con nuestras mascotas pasa medio igual. Está feliz de verme, me mueve la cola porque está contento. La felicidad pasa por un razonamiento, es un constructo complejo, no sienten felicidad, en tal caso están alegres, que es una emoción básica. Entonces, el punto es que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos a los animales de no sobreatribuir significado, pero tampoco de reducir, ser reduccionistas en el sentido de tener cuidado, capaz que no tenemos todavía las herramientas para poder conocer todo ese mundo. Y conocer tal vez si no hay otros mensajes, que hasta el momento no nos son visibles. ¿Bien? Entonces es complejo y delicado, y yo creo que siempre hay que problematizar considerando todas las variables, todo lo que está en juego, digamos, ¿no? Y el significado puede cambiar por cada diferente tipo de autor también, ¿no, profesora? Claro, vieron que nosotros decíamos, si yo me paro en Peirce, el signo va a ser una cosa, y si me paro en Saussure va a ser otra. ¿Por qué es tan compleja la ciencia, no? Porque justamente la ciencia hace eso. Yo siempre menciono a Karl Popper, ¿no? Que hay verdades que las tenemos que tratar como provisorias, porque vos no sabés hasta qué punto eso en algún momento no va a caer. Ahora existe la nanotecnología. Yo no sé, este experimento es viejo, pero es paradigmático y se los hago ver porque es lo que lo motiva a escribir a Benveniste. Pero yo creo que deben haber cosas mucho más avanzadas ahora, muchísimo más avanzadas, sin dudarlo. Así que si alguien curiosea y encuentra algo, compartan el grupo, que va a ser interesante. Bien, bueno. Bien, no podemos, entonces estábamos con la significación de la experiencia. Vieron que yo les decía, decimos que los seres humanos somos un animal simbólico, pero si hubiera signos en el mundo animal, ¿sería un problema para nuestra definición como seres humanos? Depende. No, yo diría que no. ¿Por qué? A veces les dejo pensar más tiempo y les digo, bueno, a ver, ¿será? ¿No será? Y no, ¿saben por qué? Porque signo y símbolo no son lo mismo. Una de las cosas que uno tiene que salir aprendiendo de esta materia es que comunicación y lenguaje no son lo mismo, y que signo y símbolo tampoco. No los podemos usar deliberadamente como queremos. No, el símbolo es una clasificación de signo, una de tantas, y que implica la arbitrariedad de un acuerdo intersubjetivo. Y todavía esto sigue siendo replegado al mundo humano, aunque no sé, habrá que ver. Vuelvo a repetir, hay que seguir estudiando conductas animales, para ver. Eso es todo saben que todo eso es todo un área de estudio en psicología, ¿no? Todo un área de incumbencia, la psicología comparada.
Entonces es propio del simbolismo humano lo que hace el lenguaje, significar la experiencia. Darle un sentido a la experiencia, sustituye a la experiencia. Por ejemplo, incluso, bueno, ya lo aclaro acá, aunque venga más adelante, además de que sustituye a la experiencia, trasciende el tiempo y el espacio. Yo puedo hablar del ayer y puedo proyectar para mañana, para decirles para mañana lean Gómez, ¿no? Y ya hice una proyección hacia el futuro, solo diciéndolo. O puedo evocar al pasado, un recuerdo traumático, y tratar de dotarlo de sentido. Entonces, claro, la idea de dotar de sentido, de significar, del simbolismo, es propio del mundo humano y no es todavía en el símbolo, no, símbolo, capacidad de simbolizar, no, pero de signo, en tanto signo, en el mundo animal hay signo, pero no hay símbolo. Lo que obra como simbólico es el lenguaje en nosotros. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Justamente el lenguaje es arbitrario, inconvencional. Implica un acuerdo intersubjetivo. Vamos a llamar el árbol árbol, y a la mesa mesa. Ah, lo que me recuerda que encontré el capítulo de que siempre menciono en mis clases de dimensión desconocida y se los voy a hacer ver. Se llaman palabras, después se los voy a contar, no importa. Bueno, en fin, bien. Sigo avanzando, ¿no? Terminamos. Bueno, ¿ven que es corto? Quiero decir, paren, antes de proyectarles a Juan Carlos Gómez, solo lo iba a presentar a Juan Carlos Gómez, no se preocupen. Quiero decir, vamos a hacer un repaso entonces. Similitudes, están los 6 factores comunicativos de los que menciona Sebeo. ¿Los vemos en el experimento, en las abejas? Sí, estamos de acuerdo que sí. ¿Y eso es similar al mundo humano? Porque ahí estos factores están en juego en el mundo humano, sí. Bien, ahora volvemos. Diferencias entonces, ¿cuáles serían? Vamos a enumerarlas. No hay voz, no hay diálogo. No hay voz, muy bien. No hay No hay diálogo, diálogo, no representa, no retransmiten. no retransmiten. Sí o sí se necesita de la visión para poder comunicarse, porque si no, no existe tal cosa. A diferencia de los humanos que no necesitan de ese factor para poder comunicarse, justamente por la voz, por el lenguaje. Excelente, muy bien. El lenguaje es analizable, descomponible y todos sus componentes son conjugables. Muy bien. Excelente. Importantísimo para Benveniste. ¿Qué más? Nos permite simbolizar, ¿se acuerdan? De lo que estábamos viendo recién. Nos permite simbolizar. Sí, alguien iba a decir algo y la corté. La luz solar. No se pueden hacerlo en la oscuridad. Muy bien. Estamos libres de los condicionamientos ambientales. Y que en el mundo animal hay signos, no hay símbolos. Muy bien. Por ejemplo, en esta danza hay un índice, porque les está indicando la fuente del alimento. ¿Se dan cuenta? Hablando de eso, tengo que mirar el Padlet a ver quién va ganando. Aprovechen y participen, ¿eh? Bueno, bien. ¿Qué más? Trasciende tiempo y espacio. Qué loco porque, por ejemplo, si uno se observa a los niños en la situación de adquisición del lenguaje, vos lo ves inicialmente, los niños se apoyan mucho en los objetos que tienen alrededor y aprenden a nombrarlos primero, a los objetos que tienen alrededor. Y con el pasar del tiempo, después los pueden nombrar sin que el objeto esté frente de sí. Pero eso es todo un logro, ¿eh? Todo un logro, es muy interesante eso. Porque a medida que van avanzando en el desarrollo, van avanzando de una inteligencia pegada a lo concreto a lo abstracto. Eso lo dice Piaget. Lo van a ver, entiendo que en psicología del desarrollo en segundo año, ¿sí? Pero es interesante que lo tengan en cuenta porque, claro, ¿a qué se refiere con trascender espacio? También.
no está pegado, está en lugar de esa experiencia. Sería como una representación del objeto, o sea, sin que lo A nivel vea. verbal. Mm. Claro, tal cual, porque implica que vos ya tengas una representación mental si vos lo podés evocar. Es complejo. Es re complejo eso ya. Hasta los 2 años, dice autores como Piaget, que no hay, o sea, todo el ¿por qué termino hablando de Piaget? Pero bueno, no importa, porque de paso lo pueden relacionar con lo que hayan visto en teorías y sistemas y lo que van a ver a futuro en psicología del desarrollo, pero los primeros 2 años, la inteligencia para él es sensoria motriz. Así la caracteriza. La inteligencia es acción, dice él. Vos vas accionando sobre estos objetos de este mundo. Los vas toqueteando, los vas explorando, vas viendo la funcionalidad del objeto, pero lleva todo un proceso eso, ¿no? Y recién después de los 2 años empieza a emerger lo simbólico. Es todo un cierto, estadio, porque los el niños estadio tú les enseñas, representacional, simbólico, ¿eh? es cierto, porque los niños tú les enseñas del 1 al 10, ellos te lo nombran, pero todavía no diferencian el número 1, dos Exacto. figuras, 2, 3 y así, todavía no diferencian esas cosas. Solamente No, lo super ves a eso, ¿se dan cuenta? Tal cual. Te los repiten, te imitan, exacto. pero lleva un paso de imitar e interiorizar. Es todo un proceso. Entonces, para que ustedes vean la complejidad del lenguaje, quiero decir, ¿no? El lenguaje entiende, o sea, el estallido del vocabulario se da en esa etapa, cuando aprenden a simbolizar. No es casualidad. Hace poco estábamos leyendo un texto, creo que era de teorías, no me acuerdo, que hablaba de que, por ejemplo, a un niño pequeño se le enseña que eso es un pato. Entonces cualquier ave que él vea en la calle va a ser un pato. Y él a Muy medida que va bien. creciendo va como identificando, no, eso no es un pato, el papá lo va corrigiendo, es un pollo, es una paloma, etcétera, etcétera. Pero para él todos son iguales y es un pato. Se llama sobregeneralización y lo vamos a ver en Gómez. Porque, y de paso ya me dan gancho para, para presentarles a Gómez. Juan Carlos Gómez es un primatólogo, estudia primates, vive en España, lo que ustedes tienen es la tesis doctoral de él hecha libro, un gran aporte hizo al estado de conocimiento, sigue investigando hasta el día de hoy. Quien me dirige en mi proyecto, el CONICET, trabajó codo a codo con él, así que es realmente un honor poder presentarles este texto y lo que él plantea en el texto es muy lindo y muy interesante. Y me parece que, bueno, y él hace la comparación mundo humano, mundo animal, pero no el mundo humano cuando el lenguaje ya está desarrollado. Porque Benveniste cuando escribe, lo piensa en un adulto que ya tiene desarrollo lingüístico. Y durante mucho tiempo la lingüística se concentró en eso, dejando de lado qué pasa con la adquisición del lenguaje, o el desarrollo del lenguaje, o el aprendizaje del lenguaje. Son 3 términos distintos que tienen 3 implicancias distintas. Entonces, pero generalmente el que se usa más es la adquisición del lenguaje. Bien. Entonces, una cuestión importante en torno a esto es que él va a hacer la comparación con los niños. Va a comparar a los monos y a los simios con los niños. Y ahí ves lo de sobre los primeros gestos, cómo usan las palabras al principio, y sí, sobregeneralizan. Le dicen tutú a todo lo que tenga ruedas, por ejemplo. O auto, tutú, a todo lo que tenga ruedas. Cada vez va en complejidad, ¿no? Avanzando en su curva de desarrollo. Que cada uno tiene su curva de desarrollo. Bien, existen diferencias individuales, ¿no? Eso es que la curva de desarrollo es heterogénea, diversa.
pero más o menos van hacia los 24 meses, lo esperable es que, por ejemplo, haya un estallido de vocabulario. Eso lo vamos a ir viendo en la unidad 4. Pero bueno, mientras tanto lo que hace acá es que Juan Carlos Gómez va a comparar unos monos. Lo interesante de qué monos analiza es que estudia monos que no están cerca de nuestra línea evolutiva. Él no. Él cita experimentadores que le hicieron. Aclaro esto primero. Lo interesante es que él plantea esto de los monos, se llaman monos Tota y monos Diana, que son los monos de Australia, que es un estudio que hicieron en el año 90, pasó tiempo, pero fue paradigmático porque descubrieron una investigación, unos resultados muy interesantes. Tiene una comunicación bastante compleja, estos monos, pero no están cerca de nuestra línea evolutiva, y los monos que están cerca de nuestra línea evolutiva no lo tienen a ese sistema de comunicación complejo. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿y qué subyace entonces ese mecanismo de comunicación complejo? En un principio habían pensado que eran... ¿Qué significa subyace? ¿Cómo? ¿Qué significa subyace? Está por debajo, sostiene. De base. ¿Qué está de base en ese tipo de... Base a nivel evolutivo también. Biológico, evolutivo. Bueno, lo dejo problematizado, ¿sí? La idea es que ustedes lean para el próximo encuentro el capítulo 7 y el capítulo 10 de Juan Carlos Gómez, y tienen el PowerPoint también, que es este verde, que les estaba compartiendo, de la unidad 2. Esta es la tapa del libro, ¿sí? Bien. Tiene como 200 y pico de hojas, no van a leer las 200 y pico de hojas, pero van a tener el placer de poder tenerlas, quedárselas en sus bibliotecas virtuales. Y el capítulo 7 se llama así, caras, gestos y llamadas. O sea que acá tenemos gestualidad y tenemos vocalizaciones en el mundo animal. Profe, ¿cómo se llama el texto? Porque no lo encuentro en el Drive. No está en el... Ah. Se me apagó el celular, esperen. A ver, esperen. Voy a tratar de reenviárselo. Bueno, mientras voy reenviando y voy abriendo el ultra para tomarles el presente, quisiera preguntarles si tienen dudas, comentarios, qué les pareció Benveniste, lo que vimos. No es un texto extenso. Creo que es ameno. Estuvo bueno. Es bastante interesante. Es interesante, ¿no? Y cómo se debaten también en la comunidad. Eso te iba a decir. Sí, Eso te iba a decir, la discusión, ¿no? No, sí, la diferencia entre el lenguaje y la comunicación. Sí. A veces uno tiende a generalizar, ¿no? Exacto. Eso A iba a entender decir. como que es lo mismo. Como si fueran lo mismo, ¿no? Y no son. Y no lo es. Claro, hay una línea fina que te muestra que no. Como esto de los ¿cómo es? Fonemas. O bueno, el otro. Morfemas. Ahí está. Morfemas. Eso. A ver si ahí me deja. Esperen, Así sí. Ahí lo vamos. Entonces sí, signo y símbolo no son lo mismo, uno no puede usar la palabra símbolo como sinónimo de signo, eso es importante, y comunicación y lenguaje no son lo mismo. Así hay factores claves para determinar comunicación, están presentes, estamos haciendo referencia a lo que es lo comunicativo, y si lo entendemos como un mero intercambio de mensajes. Ahora si lo entendemos como Rodríguez ya es otro problema, pero bueno, no nos vamos a meter ahí, ¿no? Y sin embargo, si lo planteamos entonces dentro de lo que es
El lenguaje, tal y como lo define Benveniste, por supuesto no es. Dice que es un código de señales la comunicación de las abejas. Sí. Exacto, es un código de señales. Así lo... Y sí, para él estaría más dentro de la información, en la perspectiva de Rodríguez, incluso, estoy pensando. Acá, a ver. Entonces, a la pregunta de por qué motiva, por qué Ahí se ve... No, todavía no llegó. ¿Se Claro, escucha, no. profe? Sí, perdón. ¿Cómo? No, está bien, pensé que estaba muteada. No, que le preguntaba, que a esta pregunta de qué pudo haber movido a Benveniste para hacer el texto, es esta idea de que no generalizar al lenguaje como tal, como que existe el lenguaje. O sea, la motivación, o sea, sería esa. Sí. El que hayan Lo motiva eso y caracterizar al lenguaje. ¿Qué condiciones tiene que tener el lenguaje para hacer lenguaje? Y ahí marcaría lo que es la distinción, digamos, entre los animales y los humanos, Claro. puntualmente. Sí. Bien. Sí, para él el lenguaje es propio del mundo humano, no está presente en el mundo animal. Los lingüistas siguen sosteniendo eso. Después debatirán si es innato, si es adquirido también. Vamos a ver a Chomsky, Noam Chomsky. Profe, quizás puede ser que también el hecho de que no haya lenguaje, pero sí hay comunicación, digamos. O sea, entre los animales no hay lenguaje, pero hay comunicación. Claro, sí. Esa sería también una... Hay comunicación y en algunos casos Sí, es muy sofisticada. sí. Tenés animales como los perritos de la pradera que te pueden decir hasta el color del pelo del predador que se les acerca. Existen comunicaciones, todo esto va, no así, pero de esto vamos a conversar cuando vemos Gómez. Bien. Chiquis, tomo lista, ¿eh? Les pido un favor, alguien que sea mis ojos y que se fije si algún compañero o compañera no se puede conectar con luz, conectividad, problemas X, avísenme para ponerle el presente, ¿ok? ¿No? Álvarez, Presente, profe. Vanegas, Presente, profe. Benito, Presente. Bonasola, Presente, profe. Bricher, Había una chica que había ido a a kinesiología y avisó, pero no sé cómo se llama. Está en WhatsApp. ya ni se puede fijar. Pero no, a mí no me aparece el nombre, dice ANN. Vincent Fiddle. Ann dice, ANN. Es Fiddle Vincent. El nombre más difícil. Ok, ahora yo, cuando llegue entonces me la recuerdan. Bricher, sí. entonces no. Mónica estaba conectada, profe. Sí, Bricher, entonces le puedo presentar. Chacón, Sí, presente, profe. Cotrina, Presente, profesora. Presente. sí. Damiani, Sí, presente. bien. De Oliva, Paz. ¿No? Del Valle, Bruno. Presente, profe, presente. Bien.
Del Agua. Franco. López. Presente, profe. Había una chica, Darlene González, que le había escrito un mensaje, el primer mensaje, que decía que no se podía conectar con la cámara. A ella, ahora le voy a poner, entonces ahora llego, Darling, me dijiste, ¿no? Sí, dice ahí porque su perrita tuvo un accidente, no sé. Ay, gracias por avisarme, ahora le voy a poner. Bien. Avísenme también de acá, gracias por avisarme del chat de Zoom o del WhatsApp, ¿sí? Gallo, Nadia. ¿No? Está, profe, sí, se la ve, Está, pero pero se congeló, profe. está tildada, sí. Ay, gracias por avisarme. García. Mauro. ¿No? Gareca. Presente, profe. Gómez. Viviana. Presente, profe. González Ortega. Presente. Heredia, Natalia, sí. Y Fran también la vi. Y Saurralde. Ah, Gómez, Darling ya la nombré, ¿no? Sí, pero... Profe, de Oliva Paz está, no sé si se me llegó a escuchar o no. Ay, perdón, ¿cómo es el apellido? Perdón, ¿eh? De Oliva Paz, Belén. Ah, no, menos mal que me avisaste. Ahí está, ahí lo Gracias. Gracias. Isaurralde. Milano. ¿No? Bueno. Si cometiera algún error, de todas maneras se puede resarcir. Así que cualquier cosa me avisan. Lazarte. ¿No? López, Marinés. Sí, presente, profe. Ya me había nombrado, me parece. ¿Sí? López Luna. Lucía. Presente, profe. Martínez. Dayana. Ella avisó, profe, que hoy no se podía conectar. Muy bien, ahí está. Merly, Ricardo. Presente, profe. Moreno, María Eugenia. Ortega, Lucía. ¿No? Parada, Alejandra. Tampoco. Pérez. Profe, Ale Parada estaba, que se había dado la vacuna y nada, Entonces no puede podía empezar. estar por eso. Pero iba a ver la clase grabada después. Bueno. Pérez, Naila. Presente, profe. Muy bien. Porra, Sofía. Presente. Sánchez. Ana Angélica. ¿No? Sopa, Fabiola. Presente. Bien. Taylor, Solange. Presente, profe. Vincent. Esa fue la chica que avisó por el grupo. Profe. Ella es Sí, quien que avisó. estaba en el kinesiólogo. Sí. Tapetini. Margarita. ¿No? Bueno. Sí está, profe, yo la veo. Zapetini y Margarita está. Sí, estaba. Presente, profe. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya te puse el presente. Muy bien. Ahora sí. Bien, chiquis. Bueno. Entonces, yo abrí en el Drive una carpeta, que después la voy a pasar por el Ultra también, para que suban actividad. Porque me pasa que con el Ultra nunca sé cómo hacer para que me suba una actividad, entonces prefiero pasarla por el Drive.
Entonces, hice una carpeta que se llama cuadros y mapas conceptuales. Y la idea es que suban ahí el cuadrito. Lo pueden hacer grupal también si quieren. ¿Bien? ¿Sí? Ya, profe, ¿cuál cuadro mapa conceptual? Comparar el mundo humano con el mundo animal según Benveniste en el lenguaje / comunicación, ¿no? Por ahora ese. Después, con el correr del tiempo, la idea es compartir, digamos, apuntes en esa carpetita entre todas las comisiones, y que vayan trabajando, suman nota de concepto, la participación en eso, que es como la tercera nota de la materia. Nota de concepto, la nota de concepto siempre surge de participación en clase, bueno, en la medida que se pueda prender la cámara, en la medida que se pueda, cuando nos explican por qué no pueden hacerlo, obviamente que eso también se tiene en cuenta, ¿no? Entrega de trabajitos, y vieron que yo mucha actividad sincrónica no les doy con el propósito de que en realidad es más laxa, más flexible, quiero decir. Hay actividades sincrónicas que son como esas Word que les voy mandando, ¿vieron? El de PERS es como una guía de estudio, les queda de paso, que son unas preguntitas sobre el autor, lo tienen, ¿no? La guía también con Benveniste. Y la idea es que ustedes vayan haciendo eso y que después lo entreguen con nombre y apellido, también lo pueden hacer grupal, pero me tienen que poner los nombres y apellidos todos en el documento. Para el día anterior, la semana anterior, la clase anterior al parcial, tiene que estar subido, entregado. Claro, perdón, el parcial, tenemos la fecha, pues yo no recuerdo si la anoté alguna vez. ¿No les dije? ¿Cuándo? ¿Cuál, profe? Primer semana de noviembre. Ok. Para que no se le superpongan con los demás. Yo sé que los demás toman hasta octubre, todo octubre van a estar, ¿no? ¿Y cuál es la dinámica del parcial, profe? Yo no recuerdo si lo habló. Cuestionario autocorregible en Google Forms. Ok, perfecto. Con opciones, se aleatorizan las preguntas para que vamos a hacer más de un tema y está temporizado. Ok. Y se hace en el horario de clase. Múltiple choice sería. Sí, pero como les dije, no son, ¿cuál de los dos es un toro mecánico? No sé si les conté esa. Sí, no, sí. No son de ese estilo de preguntas, ¿no? Ok. Y son 20. No hice más ni menos. Menos no, porque te jugás mucho. Si contestás una mal, te baja un punto. ¿Va a ser de todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta una clase antes del parcial? Sí. Entra todo hasta Saussure, incluido. Y no sé si era Chomsky, ya veremos. No sé, no creo que... A ver, nos queda Gómez y Saussure. Pero Saussure lleva 2 clases, seguro. Y, profe, además del cuestionario que tenemos ahora, ¿hay otro más? No recuerdo haber visto otro, por eso consulto. ¿PERS? ¿Lo tenés? No. Se ve que no lo vi o no lo descargué del Voy a chequear grupo. y se los vuelvo a mandar cualquier cosa. Y si no, está en el Drive. Ahora lo busco en el Drive, pero bueno. Cualquier cosa ahora se los pongo ahí para que lo vean, ¿sí? Hay que subir esos 2 entonces, en estas semanas, con nombre y apellido en el Drive. Correcto. Perfecto. Bien. ¿En qué El carpeta cuadro te para hacer el trabajo? Profesora, no la entendí. ¿Qué le vamos a mandar en el trabajo de mapa conceptual? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le vamos a mandar en el trabajo del mapa conceptual que usted está pidiendo? No entendí. Es un cuadro comparativo de las abejas con el mundo humano. Solo el cuadro comparativo, no las preguntas y el cuadro. No, las preguntas son... A ver, el cuadro comparativo tienen que subirlo cuando puedan, hasta la semana que viene, cualquier día que quieran, en la carpetita esa. Lo que dije es que existen guías, que son como obras de actividades asincrónicas, que no tienen que entregar las clases a clase, sino que tienen que ir pensándolo como un beneficio para ustedes, que tienen que poner énfasis al momento de estudiar por el parcial. Entonces, a su vez, hacen una actividad donde les lleva a marcar cosas
sobre los textos y les va quedando como un punteo de temas o un resumen. ¿Bien? Y por eso se pide que la clase anterior al parcial eso esté hecho. Por un beneficio para ustedes también. ¿Y cuál es el que dijo que puede ser grupal o individual? Cualquiera. Ah, ok. Todo. No hay problema. Mientras lo entreguen como quieran. Pero hay que entregar todos, ¿no, profe? El ¿Cómo? cuadro, hay que entregar el cuadro y los... Pero vuelvo a repetir, el cuadro sí tiene que estar la semana que viene, y con el otro, en el otro caso no es necesario. ¿Sí? Está bien. Y las actividades asincrónicas que usted está comentando, no es necesario entregarlas tampoco, ¿no? ¿O me equivoco? Tienen que estar entregadas la semana anterior al examen. Ah, sí o sí tiene que estar entregadas. Sí, la semana anterior al examen. Okay. Vuelvo a repetir, les queda como un resumen, ¿no? Yo recién quise subir el cuadro comparativo al Drive, pero me dice que no tengo permiso, profe. Ay, caramba. Bueno, ahora lo abro, ahora lo hago. Esperen. ¿Le llegó ahí lo del cuadro? Sí, el link del cuadro, pero esperen que lo tengo que abrir entonces. Tengo que editarle los accesos. Ahí vi en el Drive las preguntas de Pierce. Bien. Ah, están en el Drive. Yo estaba buscando más. Profe, consulta, cuando yo detengo la grabación ahora, me genera algún archivo que se guarde en la computadora para yo subirlo después, ¿no? ¿Me lo genera automático? Correcto. Ok, Te va a generar de manera automática. Yo los voy a poner como editores, pero yo ya tengo miedo, estoy acobardada porque me borraron clases el año pasado. Esperen. Profesora, perdón que le interrumpa. La chica que fue al kinesiólogo dice que se llama Vicente Pilet. Sí, ya le puse presente. Ah, perfecto. Como recién me contestó, por eso le avisaba. Gracias. Bueno, los voy a tener que ir aceptando a medida que los vayan pidiendo los. A ver, me las lleva. ¿Alguien intentó entrar y no pudo? Yo intenté subir el cuadro y me decía que no tenía el acceso. A ver, voy a volver a probar como para decirle. No. Fíjate si te da para solicitar acceso. No, me dice, tengo acceso, se puede entrar a la carpeta. Lo que no se puede hacer es subir un archivo. Cuando quiero subir el archivo me dice que no tengo permiso para editar. A ver, voy a ver esto, espérame, a ver.
Profe, a mí me sale carpeta vacía. Sí, a mí también. O sea, me Sí, deja está entrar, pero vacía, como que no hay nada. está vacía porque nosotros tenemos que ir subiendo los documentos. Cuando nos dé el permiso de Claro. poder subirlos, ahí van a ir apareciendo los documentos que vayamos subiendo de a poco. Ah, ok. Ah, ¿y lo otro? Esperen que estoy tratando de entrar, que estoy haciendo un lío bárbaro. ¿Cómo se llama la carpeta, chicas? Cuadros y mapas conceptuales. Ah, ok. Ahí les pasé el link de la carpeta de cuadros y mapas. Yo creo. A ver, ahora intenten. A ver, me voy a fijar. Hago una prueba, pero después lo borro. Probemos. Es nomás probar a ver si pasa. A ver si te lo deja subir. Ahí está, profe. Ay, vamos todavía. Con el mismo link, ¿no es cierto? Sí, yo entré, ya tenía abierto el Drive, pero sí, desde ahí. Sí, profe, ahí pude con el mismo link. Ahí está. Lo logré, no lo puedo creer. Bien. Bueno, chiquis. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ok?